Yo no tengo mayormente que introducirme, y el pastor lo hizo. Ustedes me conocen, ya he venido varias veces aquí y se me encomendó que trajera esta clase y voy a hacerlo de la mejor manera posible. Yo sé que lo que voy a hacer en este momento, lo que voy a dar en estas horas, ¿verdad? Y ya sea lunes, martes, miércoles y jueves, no va a ser suficiente para que ustedes puedan tener toda la materia para poder preparar lecciones o preparar sermones, pero sí es la herramienta necesaria para que ustedes con el transcurrir del tiempo y la práctica, siempre y cuando dependiendo de Dios, Él les va a dar la capacidad y habilidad para poder tener la destreza en la preparación de los sermones. Yo no soy un experto en esto, quiero decirles, pero como digo, voy a hacer lo mejor posible para poder enseñar esta clase. Y bueno, vamos a lo que venimos. El tiempo transcurre y antes de que mi voz se marchite más, vamos a aprovechar. El pastor ya oró, pero yo quisiera hacer una oración más pidiéndole al Señor que nos ayude para poder salir adelante con este proyecto. Vamos a orar. Amante Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos por lo bueno que es usted y cuidar de nosotros, trayéndonos con bien. Estamos por iniciar estas clases, Señor. Pedimos la dirección de lo alto. Usted sabe que yo no puedo sin usted. Necesito su presencia, necesito su poder, necesito su guianza, y que a usted a través de todo sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús nos encomendamos. Amén. Amén. Bien, yo creo que cada uno tiene su material, ¿verdad? Ya tienen el material y vamos a iniciar ahí en esta mañana cómo elaborar sermones. Como decía, eso puede ayudarles, ¿verdad? No es el todo, pero Dios les va a guiar de tal manera de que en el proceso ustedes vayan aprendiendo más y más y más, y después ustedes van a darse cuenta que ya no es tan difícil como muchas veces se imaginan que es esto de preparar sermón, y como otros piensan, ¿verdad? Eso de preparar sermones o predicar es lo más fácil del mundo. Algunas personas tienen ese entendimiento de que es lo más fácil, por eso los pastores se dedican a ser pastores, porque se la llevan fácil. No, el preparar sermones ocupa mucho tiempo. Ustedes lo van a poder darse cuenta, ¿verdad? Ocupa mucho tiempo, horas de estudio, horas de capacitación para poder darle a la gente lo mejor, ¿verdad? Lo mejor, porque no podemos llevar algo y darles cualquier cosa. Tenemos que dar lo mejor a la gente. Y bien, vamos ahí a las notas. Para preparar un sermón no es tarea fácil, que es lo que acabo de estar diciendo. La preparación de sermones implica sudor y trabajo. Como decía, no es fácil. Sudor y trabajo. A veces puede ser extremadamente difícil hacer que todo el material que has o hemos encontrado al estudiar tenga una forma correcta. O sea que al preparar sermones, hermano, lo que tiene que hacer, usted tiene que indagar, buscar. Y cuando usted esté haciendo eso, vamos a ver más adelante, en el enfoque que usted tiene, usted va a acumular bastante material, pero no puede agarrar todo ese material y darlo, sino que tiene que ir buscando del material que ya usted ha recopilado para poder preparar su sermón. O sea, no crea que a las primeras de cambio todo va a venir automáticamente y usted va a poder dar aquello, sino que tiene que trabajar. Por eso dice ahí sudor y trabajo en la preparación de sermones. Es como un herrero. ¿Cuántos conocen, han visto el trabajo de un herrero? Un herrero, como dice ahí, es como un herrero que hace herraduras para un caballo. Ya ustedes pueden notar la forma de la herradura, y el herrero lo que tiene que hacer para moldear esa herradura. Cuando nosotros vamos y agarramos la herradura para ponérsela en la pata del caballo, es bien fácil agarrarla, pero todo el proceso que eso ha implicado
para que nosotros podamos tener la herradura no ha sido fácil. Quizá fácil para nosotros tomarla, pero no para el herrero que la hizo. Por eso, ¿verdad? Entonces es importante considerar eso que estoy diciendo. Has de poner el material en fuego. Y sobre el yunque es un pedazo de metal donde el herrero trabaja, calienta de nuevo, o sea que agarra el metal, el herrero tiene el yunque, que es un pedazo de hierro, de metal, donde con el martillo golpea el metal y para irle dando forma. Y así también es en la preparación del sermón. No es al primer martillazo que la herradura queda formada, sino que tiene que darle y volverla a meter al fuego y volver a sacarlo y seguirle dando y volver a ponerlo hasta llegar a un momento en el cual dice: ya hice todo lo que puedo, ya no puedo hacer más. Y quizás se siente frustrado el herrero porque quisiera hacerlo mejor, pero dice: hasta ahí puedo, y ahí lo deja. Y así va a ser nosotros al estudiar la Biblia, para preparar mensajes. Necesitamos muchas veces leer, buscar, tener material, y otra vez, como el herrero, vamos a considerar el material que ya hemos encontrado para ir puliendo aquello que le vamos a dar a la gente. Entonces necesita esfuerzo, necesita trabajo. Al igual que el herrero, él calienta de nuevo y golpea una y otra vez con el martillo. Cada vez va un poco mejor, y ese es el propósito, que cada vez, así como el herrero en su trabajo, cada vez el trabajo que él va haciendo va dándole una forma mejor. De igual manera nosotros al preparar el bosquejo, al preparar el sermón, tenemos que irle dando una forma mejor. ¿Para qué? Para que sea entendible. O sea que no vamos a venir nada más a aventar lo que nosotros pensamos que es lo suficiente. No, tenemos que esforzarnos y dar lo mejor. Cada vez, dice, va un poco mejor. Ahí en sus notas ustedes van poniendo lo que falta, pero no del todo. Así que vuelve a repetir el proceso hasta que está satisfecho y ya no puede hacerlo mejor. Esta es una de las esta es la parte más penosa en la preparación de un sermón, pero al mismo tiempo es una ocupación de lo más fascinante y de lo más gloriosa. O sea, de que el trabajo de preparar los sermones va a ser muchas veces vamos a sentir fastidioso, nos vamos a cansar, pero es lo mejor lo que estamos haciendo. Es algo fascinante que al final vamos a sentirnos realizados. Como pastor por más de 3 décadas en la misma iglesia, les voy a ser honestos, después de haber estudiado en la semana para dar el mensaje, uno llega y se presenta con el gozo mayor para que va uno a compartir la palabra de Dios. Y en lo que va dando el mensaje, uno se da cuenta, ¿verdad?, la reacción de las personas. Y muchas veces uno se anima y muchas veces uno se contrae un poco, pero uno tiene que dar lo mejor al exponer el mensaje. Y los resultados que he visto, que al final me siento frustrado. Al final de haber dado el mensaje me siento frustrado, y debemos de entender de que no somos nosotros, es Dios usándonos a nosotros. Termina el mensaje y yo me voy a la oficina algunas veces medio pensativo: Señor, pero yo quería dar más y no sé qué pasa. Y de repente llegan hermanos de los que han estado escuchando el mensaje: pastor, buen mensaje, buen sermón, gracias, Dios me habló. Y entonces dice: wow, dice uno, vale la pena. Por eso digo que esto es algo fascinante, es algo que debe de emocionarnos, es algo que va a ser difícil, pero a la vez va a ser glorioso, porque estamos invirtiendo nuestra vida, nuestro tiempo en la preparación de esos mensajes que van a cambiar las vidas de aquellos que van a estar escuchándolos. En esta ocasión, mis hermanos, deseo abordar el tema de la preparación del sermón, sabiendo
que la misma, sabiendo que la misma, como leímos anteriormente, demanda sudor y labor. Pero antes de comenzar, permítanme decirles que no pretendo hacer un estudio exhaustivo. Van a haber palabras, ahora tenemos la tecnología, ¿no, hombre? Ustedes la manejan a las mil maravillas, ¿verdad? La tecnología. En mis años, cuando yo me preparaba para poder estar al frente de la iglesia, tenía que andar con unos librotes, las concordancias, los comentarios y hermano, al final mejor conseguí libro por libro para que pesaran menos, pero si agarraba uno las concordancias, unos librotes que habían, que tenía que traer un ayudante uno para poder cargar todo el montón de libros. Ahora ustedes con la tecnología la tienen hecha. Por eso digo, ¿verdad? Pueden investigar si quieren más claridad al respecto. Voy a dar nada más, o voy a hacer un estudio exhaustivo, y usted preguntará, ¿qué es exhaustivo? Parece que ahí les puse el significado. Se dice de lo que agota un tema o materia, es decir, que trata todos los casos posibles o al menos una enorme cantidad de ellos. Cuando decimos que vamos a hacer un estudio exhaustivo del material en sí, o del texto en sí, o de lo que se vaya a compartir, se necesita que vamos a tratar de agotar, de buscar, hermano. No se conforme con las primeras de cambio, busque y busque y busque, y usted se va a dar cuenta. Por ejemplo, yo me congrego ahí en la iglesia con el pastor Rosales, pero usted me va a preguntar a mí, pastor, después de tantos años, ¿cómo le hace? Yo tengo un montón, ahora con la tecnología, un montón de hojas, un montón de páginas, y tengo muchos bosquejos. A cada bosquejo yo le pongo la fecha y el lugar donde yo le he predicado, para no volver a hacerlo. Entonces yo pongo la fecha, el lugar, y entonces yo tengo tanto material ahí que ahora es mucho más fácil que antes. Al principio no tenía nada, entonces tenía que buscar más. Ahora busco siempre, pero ya sé dónde poder encontrarlo. Pero como estoy diciendo que voy a tratar de dar un estudio exhaustivo, que va a ayudarles en gran manera si usted se aplica a esto, y detallado de cada uno de los pasos que implican preparar un sermón, Más bien deseo presentar una guía sencilla que servirá como una especie de mapa que nos indique los pasos que debe seguir la preparación de un sermón. Y vuelvo a lo mismo, estoy hablando de mapa yo, ¿verdad? Cuando ahora ya eso ya se descontinuó, ahora ya ponemos, ¿cómo le llaman? El GPS, ya lo lleva a cualquier lugar. Usted le programa ahí a donde quiere llegar y usted llega a ese lugar, aunque perdido muchas veces, pero llega. Entonces, yo aquí puse mapa porque en aquellos tiempos debemos de pensar de que no había el GPS, se guiaba uno con mapa, y eso que voy a darles va a servir como un mapa para que ustedes puedan guiarse y poder ayudarse en la preparación de los sermones. Y ahí he puesto nada más una frase en sus marcas, listos, y como quien dice, vamos a entrarle a esto un poquito más de lleno. Sin embargo, hermanos, como es sabido, todo camino debe de ser recorrido paso a paso. O sea, no esperen ustedes terminar esa materia y decir, ahora sí ya soy profesional en preparar sermones. No, tienen que dedicarse, tienen que trabajar en eso, y ustedes van a ir adquiriendo la capacidad para poder hacerlo con de mejor forma. Alguien dijo que en una carrera de 1000 kilómetros empieza con un paso. Eso es una realidad, aún en cuanto a la preparación del sermón. Preparar un sermón que impacte, que comunique con eficiencia la verdad de Dios, no es fácil, hermano. No es fácil. Usted va a llegar
y voy a estar hablando más adelante acerca de eso. Usted va a llegar a la congregación, o va a llegar a la conferencia, o va a llegar a la clase, a la escuela dominical, y usted no sabe, la gente que está ahí, los problemas que ellos llevan. No sabe que quizá la mente de ellos está divagando en tantas cosas, y usted tiene que tratar a través de cómo el Espíritu Santo le guíe, para poder tomar la atención y que cada uno de ellos puedan ser edificados y sus vidas transformadas de acuerdo al propósito de Dios. Pero eso tiene que ser poco a poco y paso a paso, como lo estoy mostrando aquí. Y para dar con eficacia la verdad de Dios. O sea que, como decía, no vamos a venir y vamos a dar cualquier cosa. Tenemos que traer la verdad de Dios. Y es importante que al estar estudiando esto, pensemos que nuestro principal libro va a ser la palabra de Dios, la Biblia. Van a haber otros libros, quizás van a haber concordancias, comentarios que van a ayudarle, pero nuestro enfoque debe de ser en la palabra de Dios. O sea, nuestra enseñanza tiene que ser bíblica, para así poder transmitir la verdad que Dios quiere que sea transmitida para la edificación del pueblo de Dios. Demanda la implementación, o sea, el poder hacer esto con eficacia demanda la implementación de una serie de pasos que deben de darse uno por uno. Como ya lo manifesté, el camino de la exposición demanda sudor y labor. Si deseamos predicar un sermón que cumpla los propósitos de Dios, necesitamos, ¿verdad?, ir, como dije, paso a paso. Debemos con paciencia y perseverancia recorrer el camino de la exposición un paso tras otro. O sea, tenemos que tener paciencia como ministros, como pastores, como líderes. Tenemos que pedirle al Señor que nos equipe con todo aquello que Él sabe que necesitamos. La paciencia para poder enseñar al pueblo de Dios la verdad de Dios que Él quiere que la gente reciba, y tenemos que hacerlo de una manera sabia. Ahora vamos ya al primer paso. Y nosotros pensamos, el primer paso tiene que ser: voy a agarrar la Biblia, voy a buscar un texto y voy a aventarme a predicar. No, el primer paso tiene que comenzar con nosotros. Si nosotros vamos a enseñar, queremos corregir la gente o queremos enseñar la gente, pero necesitamos nosotros primeramente aplicar lo que vamos a enseñar en nuestra vida, que nuestra vida esté alineada con este bendito libro, para que así nuestras palabras no sean nada más algo que la gente oiga, sino que también puedan ver el estilo de vida que nosotros llevamos, que está reforzando lo que también estamos diciendo. Porque es fácil pararse detrás de un púlpito y traer un mensaje y predicarlo, hermano, pero lo más difícil es cuando nos bajamos del púlpito y la gente nos está siguiendo y está viendo nuestro diario caminar, cómo nosotros nos conducimos. Por eso, si vamos a preparar sermones que van a impactar a los oyentes, necesitamos nosotros que vamos a predicar ser impactados por Dios primeramente, para poder dar de una manera tal que la gente pueda recibir lo que Dios tiene para ellos. Y por eso dice, el primer paso: comience con un enfoque correcto. Antes de empezar la preparación de un sermón, es necesario que entendamos que la predicación efectiva comienza con la preparación espiritual correcta. Nosotros, hermanos, tenemos que dedicar tiempo para buscar la dirección de Dios. Nosotros tenemos que dedicar tiempo para orar y pedirle a Dios. El bosquejo del sermón que usted va a preparar o va a predicar tiene que estar bañado con oración. Y es algo que requiere sacrificio. Aparte del sacrificio de la preparación del bosquejo para el sermón, usted tiene que prepararse espiritualmente.
No solo ponernos la ropa bonita y venir y subirnos al púlpito y ver las caras de las personas, sino que tenemos que venir entendiendo de que la responsabilidad que nosotros llevamos al predicar lo que ya Dios nos ha dado no es pequeña, es grande. No venimos para entretener a la gente, venimos para la edificación del pueblo de Dios. Entonces mi preparación es muy determinante. Debo de estar preparado espiritualmente para poder llevar a cabo esa tarea. El predicador no puede interpretar correctamente un texto o exponer apasionadamente la verdad sin antes preparar su propio corazón. Su propio corazón. La preparación es un elemento importante en la buena predicación. O sea, si queremos nosotros traer un buen sermón, no para que me aplaudan a mí, porque no es el objetivo de que me aplaudan a mí, sino el objetivo es que la gente a la que le estamos guiando puedan enfocarse en Él, puedan verle a Él a través del mensaje que nosotros estamos transmitiendo. Mi corazón tiene que estar preparado, y la preparación del sermón es un elemento importante, ¿verdad? Esto de que mi corazón esté preparado en la buena predicación, para que la predicación sea, digamos, vital al oyente, para que la predicación sea impactante al oyente. El predicador no solo debe de pasar tiempo preparando el mensaje, sino que también debe de prepararse a sí mismo. Yo creo que a través de los años que ustedes tienen ya en la iglesia y conociendo al pastor que Dios les ha dado, sé que están bien equipados en diferentes áreas, pero eso no debe llevar a confiarnos y pensar, bueno, yo estoy en una buena iglesia y gracias a Dios por eso. Yo tengo buen conocimiento, gracias a Dios por eso. Pero nunca es suficiente, siempre podemos seguir aprendiendo más y preparándonos mejor. Siguiendo adelante, determina el propósito del sermón. Por ejemplo, eso quiere decir, al determinar el propósito del sermón, ya vimos, en primer lugar, tenemos que entender de que no es cosa fácil el preparar un sermón. Requiere tiempo, requiere sudor, requiere horas de trabajo. En segundo lugar, el preparar un sermón implica que yo que lo voy a dar, tengo que prepararme a mí mismo. Cuando digo a mí mismo, me refiero en el ámbito espiritual, ¿verdad? Que no vaya a llegar yo a darlo como yo quiero, sino como Dios quiere. Y en tercer lugar, mis hermanos, el propósito del sermón. Por ejemplo, tenemos aquí al pastor Rosales. Para él es fácil. Él está cada semana al frente de la iglesia. Él conoce las personas de la iglesia. Él sabe las deficiencias que hay en el caminar diario del pueblo que Dios le ha confiado a él. Entonces él busca la dirección de Dios. Señor, tú sabes que mi objetivo es la edificación de tu pueblo que me has confiado, porque la iglesia no es de nosotros, la iglesia es del Señor, del pueblo que me has confiado. Y Dios le va a dar la guianza a él para que él pueda darle a la congregación lo que la congregación necesita. ¿Por qué digo esto? Porque al preparar un sermón debemos de determinar el propósito del sermón. Si el pastor ve que la familia están tambaleante, Dios le va a guiar y le va a dar un sermón aplicado a la familia. Si él ve que el ganar almas está flojo o no está muy bien establecido, él va a predicar para desafiar al pueblo de ganar almas. Tiene que haber un propósito. O sea, porque si no hay un propósito, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, yo pienso que usted tiene un propósito. No está aquí simple y sencillamente porque no tiene otra cosa que hacer. Usted tiene un propósito, prepararse. ¿Para qué? Para ser eficiente en darle a la gente que Dios le va a confiar a usted lo mejor.
entonces su propósito es no solamente venir ahora, sino que venir todo el tiempo que sea necesario para terminar sus estudios y poder dedicarse más allá a otras cosas, a la predicación de la palabra de Dios. Tiene que tener un propósito, y el predicador tiene que tener un propósito. Como dije, el que está al frente de la iglesia conoce a su gente. Él le va a orar a Dios y Dios le va a dar lo que necesita la gente. Pero por ejemplo, así como algunas veces su servidor me han invitado aquí que venga a compartir de la palabra de Dios, y con mucho gozo lo hago. Entonces, pero yo le pregunto, ¿de qué se va a tratar? O sea, él me dice, es una conferencia misionera, es una conferencia, y me dice, no me dice que predique, pero me dice la dirección para que yo tenga un propósito. ¿Y qué es lo que hago? Señor, si es una conferencia misionera, Señor, el propósito es de que estos hermanos sean desafiados para poder dar más para la causa misionera, para la obra misionera. Y entonces el enfoque tiene que ser ahí. Espero que me estén entendiendo. Siempre tiene que haber un propósito. Y ahí hay una ilustración más adelante. Dice, el propósito del sermón señala lo que uno espera que ocurra en el oyente como resultado de la exposición del mensaje. O sea, el propósito del sermón le da al predicador el esperar algo al final. Por ejemplo, yo he estado en algunos lugares donde he predicado y mi objetivo es de que haya gente que rinda su vida para servirle al Señor. Entonces yo llevo un propósito. Señor, por favor, dame el mensaje correcto para esta gente, y entonces hay que trabajar en eso. Y cuando voy, mi enfoque es de que algunos de los muchos que están ahí puedan rendir su vida para servirle al Señor. ¿Y cuáles van a ser los resultados? Al final del mensaje, gente pasando y rindiendo su vida para servirle al Señor. ¿Qué nos dice eso? Alcanzamos el objetivo, tal vez no en su totalidad como quisiéramos, pero el objetivo se alcanzó, y tenemos que mejorar para poder nosotros alcanzarlo en la extensión de la palabra en su totalidad. Un buen sermón comienza, mis hermanos, a ser preparado con un propósito. Fijar este es más que importante, es indispensable. Después de la idoneidad moral del predicador, o sea, después de que el predicador se ha preparado, tiene que tener un propósito. Por ejemplo, si las hermanas van a preparar una enseñanza para damas, tienen que tener un propósito. No hay nada más entretenerlas, que le guste, que digan que estuvo bonito. No es ese el objetivo. El objetivo es de que haya edificación en más de alguna de las hermanas que han llegado. Entonces usted tiene que tener un enfoque, ayudarle a las hermanas, por ejemplo, un enfoque, ayudarle a las hermanas que no sean tan noveleras. O sea, yo espero que ustedes no sean tan noveleras. O sea, hacer un enfoque, hay que amar más este bendito libro, hay que apegarse, hay que aprovechar el tiempo, porque muchas veces decimos que no tenemos tiempo, pero la verdad es que sí hay tiempo, pero lo que no hacemos es organizar el tiempo. A que no anden tanto en las tiendas, que sean más consagradas al Señor, ¿verdad? Y ustedes, las hermanas dirán, bueno, ¿y por qué solamente a nosotros? También, si una reunión de varones, no vaya a llegar a predicar una enseñanza para mujeres. Tiene que llevar una enseñanza para varones. Entonces usted tiene que prepararse con el objetivo de que aquellos varones sean verdaderamente los líderes que Dios quiere que sean. Un enfoque, tiene que tener un enfoque. Espero estar explicándome. Un enfoque correcto, un enfoque que le inspire a usted. Porque si yo no tengo un enfoque, ¿a qué le voy tirando? A nada, a ver qué sale. No, tenemos que tener un enfoque de por qué estamos predicando lo que estamos predicando. El factor más importante en la elaboración de un sermón es la determinación de su propósito específico. Fíjense que cuando yo estaba allá en Texas, a mí me gustaba la cacería. Tenía armas ahí en la casa para ir a tirarle a los venados. Allá hay mucho venado.
Y cuando yo agarraba una de esas armas y salía para tirarle a los venados, ¿saben cuál era mi propósito? Por lo menos matar un venado. Y no el baby, sino que el más grande. Ese era mi propósito. Entonces yo salí emocionado de la casa, sin haber visto nada todavía, con el arma en la mano y las municiones, y salía con la esperanza de encontrar el venado, el más grande, para poder traérmelo a la casa. Entonces ese era mi propósito al salir a tirar los venados. ¿Cuál es mi propósito al predicar la palabra de Dios? Que el pueblo de Dios sea edificado en las diferentes áreas donde se vaya a estar predicando. Tiene que haber un propósito específico. Los sermones que no tienen un propósito objetivo, son semejantes al viaje de Abraham. ¿Sí saben por qué digo eso, que son semejantes al viaje de Abraham? Abraham sabía para dónde iba cuando salió, cuando Dios le llamó. No sabía, salió sin saber a dónde iba. Entonces, cuando nosotros vamos a predicar un bosquejo o un sermón sin propósito, estamos comparándolo, relacionándolo como el viaje de Abraham. No sabemos para dónde vamos. Vamos a aventar y vamos a aventar a ver qué es lo que sale. Pero cuando hay un propósito, vamos a buscar ese objetivo. Y ahí dice que salió sin saber dónde iba. Cuando el predicador no fija con claridad el propósito de su mensaje, tiende a hablar en círculos interminables, gastando el precioso tiempo de los oyentes. Si tal vez yo no tengo nada que hacer, los oyentes tienen algo que hacer. Y no solamente es para llegar y gastar el tiempo de ellos, sino que es para la edificación de ellos. Por eso vuelvo y digo, necesitamos tener un propósito. Entonces ya vimos así rapidito algunas cosas, ¿verdad? Para elaborar un bosquejo para un sermón se necesita sudor y trabajo, o sea, sacrificio. Para predicar un bosquejo o un sermón, se necesita que el predicador examinarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de que no somos perfectos, pero vamos caminando de la mano del Señor, ver nuestra espiritualidad. Y en tercero, tener un propósito del objetivo que queremos alcanzar al predicar ese sermón. Usted va a decir, pastor, nos está hablando de predicar si ni siquiera nos ha enseñado cómo se arma un bosquejo. Pero al enseñar cómo se forma un bosquejo para predicar un sermón, el objetivo es predicarlo. Entonces vamos a llegar en breve a eso. Más de alguno ya de tener alguna idea de cómo se formula el bosquejo para un sermón. Y ahí está, formato de un bosquejo de sermón. El título, ¿verdad? El título, usted dirá, usted debe pensar, bueno, el título es lo primero. El título, tengo que pensar en lo primero. No, tengo noticias para usted. El título es al final, ¿verdad? No, el título no es de lo primero, sino que el título se escoge al final, y yo les voy a explicar por qué. Lo que sí necesitamos para tener el material para predicar un sermón es un texto bíblico. Un texto bíblico. Necesitamos nosotros, si vamos a enfocarnos en la preparación de un bosquejo para predicar un sermón, necesitamos enfocarnos en la Biblia y tener un texto bíblico. Entonces, el orden de cómo se formula un bosquejo para predicar un sermón: primero título, después texto. O sea, cuando digo primero título, son los nombres que, digamos, la posición, no es el orden en que se tienen que encontrar o buscar. El texto sí es el primero. Si no tiene texto, ¿a qué le va a tirar? O sea, el texto bíblico es importante al principio. La introducción, por ejemplo, el tercer punto del bosquejo es
Título, texto, introducción. La introducción también no se formula al inicio, la introducción se formula al final. Y cuando ustedes, hermanas, también ustedes tienen que seguir todo este proceso. Si van a dar una lección, si van a dar una reunión de mujeres, tiene que haber una introducción, tiene que haber, digamos, un título de la enseñanza que ustedes van a dar, tiene que haber un texto bíblico, tiene que haber una introducción, que es el punto donde vamos. Todo tienen que seguir para poder enfocarse. Tal vez no va a ser igual que lo que el predicador va a estar haciendo ahí con toda la congregación, pero con el grupo al cual a ustedes se les ha asignado, tienen que seguir los mismos pasos. Entonces dije, la introducción es muy importante, y en su debido momento, cuando vayamos dedicando tiempo específico para cada uno de esos puntos, vamos a ver la importancia de la introducción. Y la introducción se hace también, cuando digo se hace, se formula, mejor dicho, al final. Al final, la introducción se formula al final. Les voy a explicar por qué. Hay una palabra, y les voy a ser honestos, hay una porción dentro del bosquejo a la cual se le llama proposición. Yo en mis notas personalmente no uso esa palabra, pero comúnmente la mayoría o la gran mayoría de los que enseñan usan la palabra para poder entender qué es lo que sigue en esa parte del sermón, la proposición, y vamos a estarle estudiando en su debido momento. Después, hermanos, la primera división, o sea que el bosquejo para el sermón tiene que ir dividido. La primera división, yo les voy a decir cómo yo lo hago. Ustedes pueden tener sus propias formas de hacerlo. Por ejemplo, la primera división, o sea, las divisiones principales, en otras palabras, aquí tengo primera división. Yo la selecciono con números romanos. El número 1 romano, para mí ahí va la primera división. Números romanos. ¿Y por qué? Para hacer diferencia. Números romanos, primera división, o sea, división principal, la primera. Después, abajo de la división principal, si en caso hay subdivisiones, yo no les pongo ya número romano, a eso le pongo una letra. Eso me ayuda, y usted lo va a experimentar cuando esté exponiendo ahí, predicando la palabra de Dios, o usted, hermana, exponiendo una lección. Si usted hace eso, le va a ayudar para guiarse, porque por eso tenemos un bosquejo, porque a nuestra mente, cuando estamos predicando, están llegando muchas ideas, y es fácil uno salirse e irse por otro camino que no es el que ha trazado, y después ya no sabe uno qué hacer. Por eso tiene que tener un bosquejo y estar viendo el bosquejo para poder guiarse en el camino correcto y alcanzar el objetivo que uno pretende alcanzar al final de la enseñanza. Entonces, cuando yo veo el 1 romano y yo le pongo en colores, por ejemplo, ahí no está en colores, pero yo, por ejemplo, la primera división yo lo pongo en rojo. Primera división, para que me llame a mí la atención. Número 1 romano, primera división. Pero abajo de eso, si hay subdivisiones, ya no le pongo número romano, le pongo letra A mayúscula. Una letra A mayúscula. Eso quiere decir primera subdivisión. Y si hay una segunda subdivisión, va a ser la letra B mayúscula. Y si hay una tercera subdivisión, va a ser la letra C mayúscula. Y si sobre estas, ahí no les puse, si sobre estas subdivisiones hay otras, entonces esas las tengo que poner ya con números arábicos, o sea, el 1 normal, para hacer la diferencia. Usted va guiándose ahí y ve, voy en la primera subdivisión, porque está viendo la letra A mayúscula y está viendo. Eso nos ayuda, hermanos, usted lo va a entender. Él lo va a entender. Usted puede hacer la forma que usted quiera, pero yo estoy dándole como yo más o menos los archivos los hago, y que a mí han sido de gran ayuda al poder hacerlo así. En la segunda subdivisión principal ya le pongo 2, pero en números romanos, segunda subdivisión, y vuelvo a hacer lo mismo bajo la segunda subdivisión, en la segunda división principal,
Después vuelvo a hacer lo mismo. Primera subdivisión, letra A mayúscula. Segunda subdivisión, letra B mayúscula. Y así voy. Llego al tercer punto. Miren, los puntos no tienen que limitarse a estos tres que yo puse ahí en el bosquejo. Hay pastores que les gusta predicar. Por ejemplo, el pastor mi pastor, por decirlo así, el que predicó cuando yo fui salvo, él casi siempre sus sermones son de 7 puntos. 7 puntos. Que en aquel tiempo, ¿verdad? Ustedes saben, los pastores somos de largo kilometraje. Ahora las cosas son bastante express. Entonces, el 7 puntos, y a cada punto le da su explicación. Ahora usted ya de imaginarse a la hora que salíamos. Pero entonces esto yo lo pongo así, que básicamente yo uso 3 puntos. Pero eso no quiere decir de que así tiene que ser. Usted puede usar 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos, o los puntos que usted quiera ponerle ahí al bosquejo. Ahora, el problema es que la gente le aguante. Que la gente le aguante, la gente se va a ir. Y tenemos que ser sabios en eso también. Porque si usted está dándose lo mejor que puede y ya comienza a ver la gente durmiéndose, ¿para qué seguimos? Ya la gente está durmiéndose. Bueno, el Espíritu Santo le dice, ya córtale. Entonces tenemos que interrumpir quizás el sermón y que la gente agarre la bendición hasta donde se ha llegado. Pero si yo pretendo terminar el bosquejo que tengo y ya todos van a estar dormidos, ¿de qué sirve estarlo predicando? O sea, tenemos que ser sabios en eso, que el Espíritu Santo nos guíe hasta qué punto debemos de llegar. Por eso les digo, yo como soy de largo kilometraje, con 3 puntos me tardo un montón. Así es de que por eso yo mis bosquejos casi regularmente son 3 puntos. Pero usted puede hacer los puntos que usted mejor le parezca. Y al final de la forma esta de hacer el bosquejo está la conclusión, y en su debido tiempo vamos a estar enfocándonos en cada detalle de eso. La conclusión es muy determinante, la conclusión es muy importante. Cada punto es importante porque un punto nos guía al que sigue. Y si nosotros no hacemos bien el trabajo en ese punto, pues vamos a tambalear cuando pasemos al que sigue. Entonces, no sé, hermanos, si tienen alguna pregunta hasta dónde vamos de lo que he compartido. ¿Alguna pregunta? Algo que de lo que hemos compartido. No tengan miedo, que lo más que puedo decirles es que no sé. Es lo más que puedo decirles. Sí, hermano. Permítame, hermano. Solamente la parte de proposición. Usted dijo que algunos lo usaban para entender qué sigue en el sermón, pero eso es como parte de su introducción o qué es en sí. No, la introducción, en otras palabras, es esa parte, pero va ahí. Luego, cuando usted termina la introducción, y vamos a ver, es que esto viene siendo la verdad central del mensaje. O sea, por eso yo decía que a su debido tiempo vamos a ir tratando eso. La verdad central usted tiene que resumirla. Por ejemplo, ya usted cuando ha juntado todo el material posible y ya usted ya tiene el bosquejo determinado que va a predicar, ya usted sabe qué es lo que va a enseñar. Entonces usted tiene que haber sacado la verdad central, como quien dice, lo comprimido, o sea, resumido es la palabra. Resumir todo el bosquejo en unas cuantas palabras, parece que son 16 a 18 palabras. Resumir el bosquejo, y usted da eso como quien dice, como una probadita. ¿Se ha fijado cuando vamos a un restaurante y usted ordena? Se van a tardar un montón preparando la comida y le dicen, ¿quiere, cómo le llaman aquí? Entrada. ¿Quieren algo de entrada? Y dice, pues sí. Y le llevan ahí unas tortillas y una salsa, y ahí usted está platicando y está comiendo y está despertando el deseo para esperar lo que viene, porque sabe que lo que está comiendo nada más es un poquito de lo mucho que le van a llevar. Así también viene siendo eso. Es como la verdad central del sermón, pero resumido en unas cuantas palabras, como para despertar, que la gente se despierte y diga, oh, ya sé por dónde va a ir.
Ya sé cuál es el camino que va a ir. Y a medida que va desarrollando el bosquejo, la gente ya comienza a ellos ir caminando porque han entendido la dirección que usted lleva. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Bien. Entonces queda claro que han entendido. Yo les voy a hacer unas preguntas entonces. Ustedes no quisieron preguntar. La primera cosa que vimos, el preparar un bosquejo es algo sencillo que tenemos que tomarlo a la ligera. Es una gran responsabilidad, hermano, y por eso estamos aquí, y no solamente por la gente, sino porque estamos usando la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios estamos equipando al pueblo de Dios. Por eso tenemos que dedicarnos. O sea, si usted, y perdone que diga eso, si usted viene porque ve que el pastor, la gente lo aprecia, y yo quiero también que me aprecien, usted está equivocado. Necesita usted enfocarse correctamente, que va a trabajar para dar lo mejor al pueblo de Dios. Entonces, aparte de eso, también vimos de que la preparación del siervo, del que va a predicar, la que va a enseñar, es determinante. ¿Qué es lo que hay que hacer para que sea determinante mi preparación? Examinarnos a nosotros mismos. O sea, porque es fácil apedrear, pero no queremos que nadie nos apedree a nosotros. Y entonces nosotros tenemos que ser, por decirlo así, que Dios nos haya hablado a nosotros y nosotros dar lo que ya Dios nos ha dado. Entonces necesitamos entender que es de suma importancia estas cosas. Debemos de estar capacitados. Por eso, por favor, dedique tiempo para orar, dedique tiempo para estudiar la palabra de Dios, porque debemos de entender, una cosa es el estudio personal para mí, o sea, lógicamente personal, ¿verdad? El estudio para mí, y otra cosa es estudiar para predicar la palabra de Dios. O sea que como predicadores y expositores tenemos que estudiar de dos formas: una, para mi propia edificación; dos, para ayudar a aquellos que Dios me ha permitido. Tenemos que ser más estudiosos que los demás. Si vamos a querer, digamos, de que la congregación sea una congregación que ame a Dios, la importancia, no se olviden de esto, mis hermanos, la importancia de orar, de depender de Dios a través de la oración. No pensemos, tal vez usted es un buen elocuente, usted tiene una buena preparación, hermano, necesitamos depender más de Dios que de nosotros mismos para poder ver la mano de Dios obrando y haciendo grandes cosas en favor de su pueblo. Y ya vimos cómo está formulado un sermón. A ver si algunos recuerdan algunas partes de las que vimos ya del sermón. Bueno, no como deben de ser escogidas, pero como deben de ser presentadas en el bosquejo. El primero debe de ser el título, el segundo, el texto, el tercero, la introducción, el cuarto, según lo que está ahí, proposición. Como les digo, eso ya depende. Yo en mi bosquejo no pongo nada de eso, no pongo la palabra, pero ahí está, ¿verdad? El sermón en breve para darlo a la iglesia. Y después, ¿qué es lo que sigue después de la proposición? Primera división principal. Después, ¿qué sigue? La subdivisión. La primera división principal, ¿qué clase de número le voy a poner? Número romano. Y a las subdivisiones, ¿qué le voy a poner? La letra mayúscula. Y si hay más subdivisiones, puede ponerle letra minúscula o un número, como usted mejor lo entienda. Pero eso es bien determinante, hermano. Aunque le parezca a usted sencillo, es importante tener un bosquejo para predicar un sermón, porque eso nos ayuda a mantenernos en el camino correcto. Por ejemplo,
Cuando usted, digamos, tenga ya la capacidad, se va a dar cuenta. Entre los pastores dicen, anda persiguiendo liebres. En el mensaje, ya se fue a perseguir liebres. ¿Qué es lo que está diciendo? Que se salió del tema y anda por otros lados viendo qué es lo que consigue. O sea, qué verdad jala para tratar de cubrir. Y entonces no somos llamados para perseguir liebres, somos llamados para dar el mensaje de Dios al pueblo de Dios en su tiempo principal. Bien, vamos a seguir adelante ahí un poquito más en esta mañana, ya que hay un buen camino que recorrer. Selección del texto, esto requiere mucho tiempo. El seleccionar el texto, debemos de seleccionar el texto. Al hablar de texto, nos referimos a aquella porción o pasaje de las Escrituras. Al seleccionar el texto, nos referimos a aquella porción o pasaje de las Escrituras, sea breve o sea largo. En el cual ha de estar basado el sermón. Muchas veces pensamos de que un texto es un versículo, y puede ser un texto o es un texto si así usted lo selecciona. Pero un texto, cuando yo estoy refiriéndome a escoger el texto para la predicación de mi sermón, puede ser un versículo, pueden ser 2 versículos, pueden ser varios versículos, y a eso yo voy a llamar texto, ¿verdad? Entonces no se refiere a un versículo únicamente, sino a la porción de la Biblia escogida sobre la cual se va a edificar o se va a levantar el sermón. Entonces, el texto es la base bíblica del sermón, el material indispensable de la predicación. O sea, el texto no tiene que faltar, el texto tiene que estar ahí, es indispensable. Tal vez usted pueda pasar por alto, tal vez usted ha oído a alguien que ha venido y nunca mencionó el título del sermón. No hay problema, pero el texto no tiene que faltar, ¿verdad? No menciona el título del sermón, pero usted a través de lo que oye. Por ejemplo, yo he predicado en la iglesia y con el pastor Rosales, y algunas veces quizás no he dicho el texto, pero al final ellos, como lo pasan, le ponen un título, quiero decir, le ponen el título al mensaje y casi le pegan al título que yo le he puesto. ¿Por qué? Porque el mensaje mismo nos va a guiar a nosotros poder entender de que tiene que tener un título, y el título tiene que ser apegado a lo que estamos exponiendo. Decía, el texto es la base bíblica del sermón, el material indispensable de la predicación. No puede armarse o formularse un sermón que será predicado si no es sobre la base del texto bíblico. La base del texto bíblico. Si yo voy a trabajar ya en la preparación del sermón, yo tengo que tener el texto. La preocupación para una enseñanza o para un sermón debe de ser: ¿dónde está mi texto? Yo tengo el texto y ahí, ahora ya tengo el texto, ahora sí ya tengo el texto. Pero eso no es todo, eso es una parte, porque vamos a ver ahorita qué es lo que hay que hacer con ese texto. Cuando haya seleccionado el texto, debe de investigar su texto, y aquí es donde requiere más trabajo. Tiene que investigar su texto, no solamente ya tengo el texto, agarro unas cuantas palabritas del texto y me aviento, no. Si el texto es un versículo, pues quizás va a ser fácil, pero si el texto son como 8 versículos, entonces tiene que estudiar un poquito más, darse cuenta que es en los 8 versículos de su texto
¿Qué es lo que ahí se está tratando? Entonces debe de investigar su texto. En otras palabras, si ustedes aplican lo que deben de hacer para la preparación del bosquejo para su sermón, el sermón que usted va a predicar, entonces usted tiene que convertirse en un investigador. Imagínense hasta que van a salir ustedes de aquí. Van a salir detectives. Es de la palabra de Dios. Investigar la palabra de Dios. Tienen que investigar. Y mire, bajo la letra A mayúscula, estudie las palabras desconocidas. Cuando usted tiene el texto, ya tengo el texto, voy a leer mi texto. Y de repente veo ahí algo que yo no entiendo, porque la verdad es, miren, yo uso la versión antigua, pero yo tengo la versión 60 a la par. Tengo algo otras, digamos, ayudas ahí cuando estoy trabajando en esto, para poder ver, digamos, las diferencias que hay e indagar más, no dejarme ir nada más por lo que yo entiendo, sino que yo quiero dar lo que Dios quiere que la gente sepa. Entonces estudie las palabras desconocidas. Vamos a agarrar ahí casi le voy a ayudar a su trabajo, ¿verdad? San Juan 15 vamos a ir. San Juan 15. Vamos a estudiar, vamos a ver nada más unos cuantos versículos ahí, porque eso les va a tocar a ustedes al final. Dice ahí San Juan 15:1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Me detengo ahí. Si ese fuera el texto, ¿qué entendió usted de eso? Vuélvalo a leer. Los 3 primeros versículos. ¿Entiende todo de una manera fácil de poder darla? Enseñar, porque mire, no podemos dar algo que no tenemos, no podemos enseñar algo que no sabemos. Entonces, si yo voy a enseñar sobre ese texto, yo tengo que estudiar ese texto, tengo que conocer ese texto, tengo que dominar ese texto. ¿Por qué? Porque para así con confianza poder dar lo que Dios espera que su pueblo reciba. Entonces, ¿hay algo ahí que le llama la atención? ¿Que usted no lo entiende en su totalidad? En esos 3 primeros versículos. ¿Sí? Bien. ¿Sí entienden que es bien? Porque yo le estaba dando chance que ellos me dijeran, sí lo entendemos, para yo preguntarle a ver qué tal, si entendían. Entonces entienden eso. ¿Qué es vid? Si usted leyó ahí dice vid. Estudiar las palabras del texto es lo que estamos viendo, ¿verdad? Estudie las palabras desconocidas. Usted lee ahí que dice vid. Y entonces, ¿pero esto qué será? ¿Dónde podemos conseguirlo eso? ¿Dónde podemos comprarlo? No, tiene que estudiar el texto. ¿Quién sabe qué es vid? ¿Alguien más? Amén. Entonces, ¿ustedes no saben qué es vid? Sí saben, ¿verdad? Ok. Entonces, la vid es que yo no quiero meterme mayormente en eso porque es la tarea de ustedes. Pero la vid tienen que estudiar. Ya les estoy dando una entradita, por decir así. Tienen que estudiar las palabras. Ahí tienen que entender quién es el labrador, de quién está hablando, quién es el labrador. ¿Quiénes son los pámpanos? Porque habla de pámpanos ahí, si no me equivoco. ¿Qué es un pámpano? ¿Verdad? Alguien va a decir un pan grande. No. ¿Qué es un pámpano? Usted tiene que aprender. Vamos a darle a la gente. ¿Tengo yo que saber qué es un pámpano? ¿Tengo yo que saber qué es una vid? ¿Tengo yo que entender a quién se está refiriendo el labrador?
¿Quiénes son los pámpanos? ¿Verdad? Entonces es importante si vamos a dar. Por eso parece fácil, pero es determinante que nos demos la tarea de estudiar. Estudie las palabras desconocidas. Ya encontró algunas ahí, ¿verdad? En esos versículos. Letra B, estudie las palabras importantes. Estudie las palabras importantes. Tome tiempo para estudiar las palabras importantes. Aquellas que usted no entienda, búsquele. Ahora tenemos, mire, yo antes tenía que ir a ver quién tenía un diccionario, cómo me prestaban el diccionario para buscar la palabra. Ahora usted solamente saca el celular y le busca ahí le está diciendo, ya la tienen fácil, ¿verdad? Le está diciendo qué significa. Entonces busque las palabras importantes. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Por qué se dice esa palabra ahí? Letra C, estudie las palabras repetidas. Usted va a notar de que muchas veces al leer diferentes partes de la Biblia vamos a encontrar palabras que están repetidas una y otra vez. Entonces debemos de preguntarnos por qué está repetida varias veces. ¿Qué es lo que estará queriendo darnos a entender? Y aquí vamos a hacer un pequeño estudio, ¿verdad? Estudie las palabras repetidas. Por ejemplo, andar. Andar, ahí parece que le falta, andar. En Efesios 4 y 5. Encuéntreme las palabras ahí. En Efesios 4 y 5. Y si puede subrayarlas, la palabra andar. O sea, tienen que relacionar, tal vez la palabra literalmente andar no la vaya a encontrar, pero las que se relacionan con andar, con el verbo andar, algunas veces lo van a encontrar andéis, entonces esa tiene relación con eso. ¿Por dónde van? ¿Por qué? 28. ¿Ya? Hay más. Ahorita vamos a ver cuántas más o menos encontramos. O sea que relacionadas con la palabra andar. Y entonces eso debe llamarnos la atención a nosotros. ¿Por qué dice tantas veces ahí? ¿Por qué se menciona tantas veces esa palabra? Eso debe atraer nuestra atención para saber del por qué
se está enfocando ahí. Les dije el capítulo 4, ¿verdad? Ahí lo tienen ustedes, 4 y 5. ¿Ya pasó? Está bien, nos detenemos ahí. Vamos a ver cuántas palabras encontró. Todavía siguen buscando cuántas palabras encontraron. 4. Bien, les voy a decir, en el capítulo 4, versículo 1, está ahí la primera vez, andéis, viene de andar, andéis. En el capítulo 4, versículo 17 dice andéis, y también dice andan. O sea, ahí ese versículo tiene dos veces la palabra. En el capítulo 5, versículo 2, dice andad, está una vez. En el versículo 8 está andad. En el versículo 15, andéis. Entonces, en esos versículos, en esos capítulos, en esos versículos que acabamos de ver, se menciona repetitivamente la palabra andar, andéis, andar. Eso implica la importancia. Cuando nosotros vamos a estudiar esos pasajes o esos capítulos, vamos a darnos cuenta el enfoque en sí que se está llevando, ¿verdad? El enfoque en sí. Por eso es importante de nosotros estudiar las palabras repetidas. Cuando usted vea, hay que poner un poco más de énfasis en esto, porque sobre esto se está tratando más. Por ejemplo, algunos de ustedes tal vez saben cuando dice de cierto te digo, está repitiendo ahí. ¿Por qué no dice nada más de cierto te digo? Porque está queriendo llamar un poco más la atención, o llamando más la atención sobre algo que hay ahí, o algo que va a decir de cierto te digo, de cierto. Pon más atención a lo que, digamos, te voy a decir a continuación. Entonces debe de haber un mejor enfoque en las palabras repetidas. Nos va a ayudar, hermanos, nos va a ayudar en gran manera. Letra D, estudie los nombres, números y lugares. Estudie los nombres, números y lugares. O sea que usted, al estar leyendo un pasaje bíblico, usted va a encontrar nombres ahí. Y inclusive los nombres de personas tienen su significado. Estudie los nombres de ellos. ¿Qué significa eso? Tal vez no le va a ayudar en la exposición del mensaje, pero le va a ayudar en su conocimiento. Usted va a tener conocimiento de qué significa eso. Por ejemplo, cada nombre tiene su significado. ¿Sabe usted qué significa su nombre? O sea, porque nunca hemos tomado el tiempo. ¿Qué significa? ¿Por qué me pusieron a mí así? Por ejemplo, una hermana en la iglesia dijo: yo a mi hijo le voy a poner Caleb. Le puso Caleb. Después, cuando lee la Biblia, se da cuenta, ¿verdad? Caleb, lo que le puse. O sea, no estoy diciendo que está mal, pero ella se sorprendió porque no interpretó lo que ahí había. Entonces se asustó, ¿verdad? El significado, pero después que él lo entendió, qué bien. Entonces tenemos que interpretar los nombres nosotros. Los nombres, los números tienen su significado también. Por ejemplo, diciendo que no sabemos los nombres, por ejemplo, Mario, yo indagué qué significa Mario. Yo quería saber por qué me pusieron Mario. Y Mario significa guerrero valiente. Le pegaron, ¿verdad?, el nombre. Guerrero valiente es el significado. Ahora le queda por tarea a usted si quiere saber el suyo. Pero en la Biblia tenemos nosotros que estudiar los nombres, los números y los lugares. Los lugares es muy importante. Por ejemplo, si yo digo que no me ubico aquí, que voy allá donde, no sé cómo se llama, donde se dividen las carreteras, la carretera, la antigua, que iba a la antigua, y la otra que viene para acá. Si se ubican lo que estoy tratando de decir. Bueno, donde están las dos carreteras. Si yo salgo de aquí, de donde estoy,
y me dirijo hacia allá, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia abajo o hacia arriba? No, sí, o sea, bueno, probablemente yo esté equivocado, pero para mí queda ahí abajo, ¿no? O sea que sí subo aquí un poquito, pero después bajo. Entonces, me refiero, el nivel aquí de donde estamos está aquí y el otro está aquí, supongo yo. Entonces, si yo salgo de aquí y voy hacia allá, entonces yo estoy yendo hacia abajo. Pero en la Biblia usted va a encontrar de que muchas veces los lugares están así y no es hacia abajo, ¿verdad? O están arriba y no es hacia abajo, no es hacia arriba. Entonces, por eso necesitamos estudiar los lugares. Por ejemplo, alguien que salía de Jerusalén e iba a otro lugar, sea arriba o sea abajo, pero aparte de ahí, del lugar, muchas veces se considera que va hacia abajo o va hacia arriba, dependiendo donde iba, que está diciendo que se fue mal, en otras palabras. Tenemos que entender eso también. Entonces, por eso estudiar el nombre, números y lugares. La letra E. Consideren las palabras diferentes que son traducidas en la misma manera. Y ahí hay unos ejemplos que vamos a estar considerando. Considere las palabras diferentes. Hay una forma en la Biblia, vamos a encontrar, de que se dice de una manera o se expresa de una manera y está queriendo decir otra. Vamos a ver ahí. Pero yo creo, si no mal me equivoco, que hemos llegado al primer tiempo, el tiempo de receso, ¿verdad? Que me dijeron que era como 15 minutos. Hemos llegado al tiempo de receso. Entonces vamos a, yo no sé, aquí como digo, es primera vez que no sé qué es lo que hacen aquí, qué movilidad tienen, pero la cuestión que me dijeron que 15 minutos y nos reunimos aquí nuevamente. Hacemos una breve oración. Padre, gracias le damos por este primer tiempo que nos ha permitido, Señor, estar reunidos, que su pueblo haya entendido y haya aprendido algo. Nos encomendamos en sus manos y a usted damos toda la honra y la gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.